El mercado estaba ubicado en una calle común y corriente de un barrio sencillo al sur de Guadalajara, uno de esos lugares donde nada destaca, pero donde todos acaban conociéndose con el tiempo. Las fachadas no eran nuevas, el asfalto tenía manchas antiguas de lluvia y aceite, y por la mañana siempre había el mismo movimiento predecible. Vecinos saliendo a trabajar, niños caminando con sus uniformes escolares y el olor constante a comida casera escapándose por las ventanas abiertas. Allí había trabajado Abril durante casi 3 años, siempre en la misma caja, siempre a la misma hora, siempre repitiendo los mismos gestos hasta que se automatizaron. Llegó antes de la hora de apertura porque necesitaba ese silencio, antes de los clientes, antes del ruido de las cajas registradoras, antes de las filas que se formaban. El mercado parecía un lugar diferente. Las luces aún frías iluminaban pasillos vacíos y ordenados, y durante unos minutos pudo organizar no solo la caja registradora, sino también sus propios pensamientos. Su vida fuera de allí era dura. Su madre dependía de medicamentos caros, la casa necesitaba reparaciones que nunca entraban en su presupuesto, y casi todos los meses calculaba cuánto podía permitirse sin que le faltara lo esencial. El trabajo no era un sueño, pero era estable, y la estabilidad era algo que había aprendido a valorar más que cualquier ambición lejana. Abril no era una persona extrovertida. No llamaba la atención, no contaba historias, no entablaba largas conversaciones. Aún así, muchos clientes preferían ir a su caja sin saber por qué. Quizás era la calma con la que trataba a cada persona, quizás el cuidado con el cambio que les devolvía directamente, quizás simplemente el hecho de que siempre miraba a la gente al hablar, algo cada vez más raro. Había desarrollado una especie de sensibilidad silenciosa para percibir el estado de ánimo de quienes llegaban. Sabía cuando alguien quería charlar y cuando solo necesitaba algo rápido. Era una habilidad que nunca le habían enseñado, pero que, sin darse cuenta, terminó definiéndola. Durante mucho tiempo, todos los días parecían iguales, hasta que una tarde cualquiera, un martes caluroso, algo pequeño alteró la predecible secuencia de horas. La actividad era normal. Clientes comprando cosas rápidas antes de irse a casa, niños pidiendo dulces, gente mirando precios con atención. Fue en ese contexto que notó la presencia del chico. No entró con la intención de comprar. Entró como quien observa un lugar al que no sabe si pertenece. Caminaba lentamente entre los estantes, evitando tocar los productos, siempre a cierta distancia de los demás clientes. No parecía perdido, solo cauteloso, como si estuviera acostumbrado a irse rápidamente si alguien le decía que se fuera. Lo que les llamó la atención no fue solo su apariencia sencilla ni su ropa desgastada, sino cómo se detuvo frente a la sección de pan y se quedó allí más tiempo de que cualquier niño se quedaría. No cogió nada inmediatamente, solo miró. No era la típica indecisión, sino contemplación. Después de unos minutos, eligió un pequeño paquete de galletas y se dirigió con cuidado a la caja. Al llegar, colocó el producto en el mostrador con una delicadeza que parecía excesiva para algo tan simple. Cuando anunciaron el precio, buscó monedas en su bolsillo y empezó a contarlas lentamente. No hubo quejas, ni súplicas, ni insistencia. Solo la silenciosa comprensión de que no era suficiente. Su reacción fue devolver el paquete como si fuera de esperar. Esa indiferencia fue lo que realmente impactó a Abril. No fue un incidente aislado para él. Era algo rutinario. Ya sabía, incluso antes de llegar a la caja, que probablemente no compraría nada, sin anunciarse ni llamar la atención. Completó el importe con sus propias monedas, casi imperceptiblemente, como si simplemente corrigiera un error del sistema. El chico no comprendió del todo lo sucedido, pero se dio cuenta lo suficiente como para dudar. La sorpresa fue mayor que cualquier reacción ensayada. Salió con el paquete en la mano, aún intentando comprender, y Abril regresó a la caja pensando que allí terminaría, disuelta entre cientos de compras del día. Pero no terminó ahí. Al día siguiente regresó, aproximadamente a la misma hora. Esta vez, recorrió el mercado con algo menos de aprensión, como si estuviera probando si aún se le permitía estar allí. Eligió algo igual de sencillo, y de nuevo no fue suficiente. Ella repitió el gesto sin decir nada. A partir de ese momento, sin que ninguno de los dos dijera nada, se formó una pequeña rutina. Aparecía casi todos los días, siempre por la tarde, siempre eligiendo la opción más barata, siempre llegando a la caja. Abril empezó a fijarse en los detalles. El niño nunca pedía más de lo indispensable, nunca traía dulces caros y nunca se quedaba demasiado tiempo. Parecía preocupado por no causar problemas. Poco a poco, discretamente, empezó a apartar, antes de su llegada,
algo sencillo que le asegurara que comiera. No le daba mucha importancia, no preguntaba por su vida, no entablaba largas conversaciones. Su atención era silenciosa porque intuía que preservar su dignidad era más importante que demostrar generosidad. Los días se convirtieron en semanas, y su presencia dejó de ser una sorpresa para convertirse en parte de su rutina diaria. Curiosamente, esa pequeña cita empezó a cambiar su perspectiva sobre su propio trabajo. La caja registradora dejó de ser una simple repetición de códigos de barras y números. Se convirtió en el punto donde ocurría un gesto concreto cada día. Por primera vez, esperaba con ilusión un momento específico de su turno. Aún no sabía su nombre, desconocía toda la historia, pero ya entendía algo esencial. No venía solo por la comida, venía porque allí no lo trataban como una molestia. La forma en que depositaba el dinero en el mostrador, aún sabiendo que no sería suficiente, demostraba que aún quería participar en el mundo común, comprar algo como cualquier otro niño, no simplemente recibir ayuda. Solo después de muchos días habló más de lo necesario. Explicó, brevemente y sin dramatismo, que pasaba gran parte del tiempo solo mientras su madre trabajaba lejos y regresaba tarde por la noche. No pidió nada más, no se quejó, simplemente explicó lo suficiente para justificar por qué siempre aparecía a esa hora. Esa noche, al volver a casa, Abril se dio cuenta de que algo en su interior había cambiado silenciosamente. Su vida seguía siendo difícil, las facturas seguían siendo ajustadas, pero la sensación de inutilidad que a veces acompañaba su rutina había disminuido. Empezó a comprender que no necesitaba grandes recursos para marcar la diferencia. La constancia era todo lo que necesitaba. Lo que ella aún no sabía era que esa simple costumbre, repetida sin testigos, estaba a punto de provocar una consecuencia que ninguno de los dos podía prever. La rutina continuó los días siguientes, pero la percepción de April ya no era la misma. El mercado seguía con el ruido habitual de las puertas de los refrigeradores al abrirse, el crujido de las ruedas metálicas de los carritos de compra y el sonido repetitivo de los códigos al ser escaneados. Pero ella empezó a prestar más atención al tiempo. Sin darse cuenta, organizó sus tareas para que nada la distrajera de la caja durante ese periodo específico. No era ansiedad, era una especie de compromiso silencioso que había asumido consigo misma, aunque nunca lo había expresado con palabras. El chico casi siempre llegaba unos minutos después de las 4 de la tarde. Nunca corría, nunca llamaba la atención. Entraba por la puerta lateral, la misma que usaban los clientes habituales del barrio, y caminaba hasta el fondo del mercado antes de elegir nada. A primera vista podría parecer indecisión, pero Abril empezó a comprender que era una especie de cautela. Primero observaba, evaluaba quién estaba allí, se aseguraba de no molestar a nadie. Solo entonces elegía algo sencillo y se dirigía a la caja. Con el tiempo, empezó a preparar discretamente pequeñas porciones de comida que no provenían de los estantes del supermercado. No era algo que pidiera oficialmente del mercado. Usaba comida próxima a su fecha de caducidad, que de otro modo habría sido desechada, o la compraba ella misma antes de terminar su turno. La organizaba en un pequeño recipiente dentro de la bolsa térmica que llevaba a su almuerzo todos los días. Cuando llegaba, solía cobrar el artículo más barato y, junto con la bolsa, también ponía la comida preparada. Lo hacía con naturalidad, como si fuera solo parte del cambio. Nunca decía esto es para ti. Simplemente se lo entregaba. El chico, que tiempo después reveló llamarse Tomás, empezó a responder no con palabras, sino con su presencia. Empezó a llegar un poco antes, ayudando a recoger las cestas olvidadas cerca de la caja, a veces alineando los productos que los clientes dejaban fuera del lugar. No se lo pedía ni se acordaba. Era su forma de equilibrar algo que sentía que no podía permitirse. April lo notó una tarde al encontrar el pequeño espacio alrededor de la caja registradora inusualmente organizado. Los dulces estaban alineados, las bolsas de plástico dobladas y las cestas apiladas ordenadamente. Nadie había visto quién lo había hecho. Simplemente miró al chico que estaba cerca de la salida y comprendió. No hizo ningún comentario. Simplemente le dio las gracias con un discreto asentimiento. Él respondió con una sonrisa fugaz, de esas que aparecen y desaparecen sin que nadie se dé cuenta. Este intercambio silencioso empezó a alterar el ambiente. Otros empleados empezaron a notar que el chico no causaba problemas. El gerente, un hombre generalmente estricto con las reglas, observó durante unos días antes de decir nada. Una tarde, se acercó a la cajera y simplemente le preguntó quién era el chico. Abril respondió con sencillez, sin mucha justificación, explicando únicamente que aparecía todos los días después de la escuela.
El gerente no lo aprobó abiertamente, pero tampoco lo prohibió. Simplemente observó unas cuantas veces más y, poco después, empezó a dejar cajas de fruta ligeramente magulladas en el almacén sin un destino definido. Nunca hizo comentarios, pero dejó de retirarlas cuando ella discretamente tomó algunas al final de su turno. Sin embargo, el cambio más profundo se produjo en ella. Abril se dio cuenta de que empezaba a prestar más atención a las personas. Observaba a personas mayores con sobrepeso, madres calculando al elegir productos y trabajadores cansados al final del día. No podía ayudar a todos, pero empezó a tratar a cada cliente con aún más cariño, como si los pequeños gestos tuvieran un efecto que solo ahora comprendía. Una tarde lluviosa casi impidió que Tomás apareciera. El negocio iba flojo y ella pensó que no vendría. Justo antes de cerrar, la puerta se abrió lentamente y entró, empapado, apretando su mochila contra el pecho. Esta vez no eligió nada. Simplemente se acercó a la caja vacía. Ella abrió la nevera portátil y se la entregó sin siquiera mirar los artículos. La sujetó con ambas manos, no por hambre, sino por el calor que emanaba de la tapa. Se quedó allí en silencio unos segundos, observando el vapor que subía. Fue la primera vez que habló más allá de lo necesario. Dijo que no había tenido clase completa ese día porque se había ido la luz en la escuela y que había caminado más de lo habitual para llegar. No lo dijo como una petición, sino como alguien que compartía un suceso cotidiano. Abril escuchó sin hacer preguntas indiscretas. La conversación fue breve, pero suficiente para transformar la relación en algo más humano y menos circunstancial. Esa noche, al cerrar la caja, notó una sensación diferente. No era orgullo ni lástima, sino tranquilidad. Por primera vez en mucho tiempo, el día parecía tener un significado claro. No había resuelto sus problemas financieros ni los asuntos del hogar, pero se había hecho algo concreto por alguien en particular. Y eso tenía un gran peso. Los días siguientes confirmaron que no era una fase pasajera. Tomás empezó a llegar con más confianza. Ya no evitaba mirar directamente a la gente. Ya no parecía dispuesto a salir corriendo. Lo saludaba con un bajo, pero audible, buenas tardes. Empezaron a aparecer pequeñas señales de seguridad, y Abril se dio cuenta de que quizás la comida era solo la parte visible de algo más grande. Lo que realmente lo llevó allí fue la previsibilidad. Un lugar donde nada inesperado sucedía, donde nadie lo ignoraba ni lo echaba. Sin darse cuenta, ella también había llegado a depender de ese momento. En medio de las preocupaciones de su propia vida, saber que alguien contaba con su presencia diaria le daba rumbo a sus días. Era un compromiso simple pero firme. Y precisamente por eso, cuando no apareció una tarde de miércoles cualquiera, el vacío parecía mayor de lo que debería haber sido. Pasó el tiempo, la actividad disminuyó, y ella continuó vigilando discretamente la puerta lateral, esperando verlo entrar. No lo hizo, tampoco al día siguiente. Por primera vez, sintió una auténtica inquietud, no por curiosidad, sino por responsabilidad. El tercer día sin él hizo que el tiempo pasara más lento que cualquier otro turno que Abril hubiera experimentado. La rutina seguía siendo exactamente la misma. Clientes, carritos de compra, tarjetas introduciéndose en las máquinas, pero para ella había una ausencia concreta, casi física. No era solo notar que alguien no había venido, era darse cuenta de que una parte de su propio día había desaparecido. Intentó actuar con normalidad, pero varias veces miró hacia la puerta lateral sin darse cuenta, como quien escucha un sonido que aún no ha ocurrido. En ese momento se dio cuenta de algo que aún no se había admitido. No era solo ayuda, era una conexión. No sabía dónde vivía, no sabía su apellido, no tenía el número de teléfono de ningún contacto, y fue en ese momento que la realidad la golpeó con fuerza. Durante semanas, ese encuentro le pareció natural, casi garantizado. Ahora, al perdérselo, se dio cuenta de lo poco que sabía de su vida más allá de esos pocos minutos diarios. Al cuarto día, le preguntó discretamente al guardia de seguridad de la tarde si había visto al chico fuera del mercado. El hombre reflexionó unos segundos y respondió que quizá provenía de las calles más antiguas detrás de la avenida, una zona sencilla de casas pequeñas y terrenos estrechos. No era información precisa, pero algo era algo. No tenía obligación de hacer nada más allá de su trabajo. Aún así, al terminar su turno esa noche, no fue directamente a casa. Guardó su bolso, cruzó la calle y caminó lentamente en la dirección indicada. No era una búsqueda planificada. Era más bien un intento de aliviar la preocupación que crecía silenciosamente en su interior. Las calles eran estrechas, iluminadas por farolas espaciadas.
Había niños jugando en algunas aceras y las radios estaban encendidas dentro de las casas. Caminó sin preguntar directamente por él, solo observando. Después de unos minutos, pensó que quizá exageraba y decidió regresar. Fue entonces cuando vio la mochila. Estaba apoyada en una pequeña puerta metálica oxidada. La reconoció porque era sencilla, de un azul descolorido, la misma que él siempre llevaba. La casa detrás de la puerta era pequeña, con poca luz en la sala. Abril dudó unos segundos antes de llamar. Una mujer de aspecto cansado, con la mirada marcada por las noches de insomnio, abrió la puerta. Al ver a un extraño, mostró una cautelosa sorpresa. Abril le explicó con delicadeza dónde trabajaba y que conocía a Tomás del mercado. La expresión de la mujer cambió de inmediato, no a desconfianza, sino a alivio. Explicó que el niño llevaba unos días enfermo, con fiebre alta, y que aún no podía llevarlo al médico porque estaba esperando el pago de un trabajo temporal. No lo dijo como una petición, sino como alguien que describía una dificultad demasiado común como para causar asombro. April no entró a la casa ni hizo preguntas indiscretas. Solo pidió verlo brevemente. El chico estaba tumbado en un sofá improvisado, cubierto por una manta ligera. Al verla, tardó un segundo en comprender lo que pasaba, y luego esbozó una débil sonrisa, sorprendido de que esa parte del mercado se hubiera trasladado a su vida exterior. Ese día no trajo comida, solo su presencia. Me preguntó si me sentía mejor. Charlamos un rato y se fue poco después. No prometió nada, no armó un escándalo. Sin embargo, al volver, tomó una decisión en silencio. A la mañana siguiente se despertó más temprano de lo habitual y pasó por una farmacia antes de ir a trabajar. No compró cosas caras, compró lo básico para la fiebre y comida ligera. Al terminar su turno, se fue a casa y le dio la medicina a su madre, quien intentó rechazarla más por vergüenza que por deseo. Abril insistió con naturalidad, como si fuera algo sencillo, casi rutinario. Ese día regresó al mercado con una sensación distinta. No era satisfacción ni satisfacción, era calma. Por primera vez desde su ausencia, su ansiedad había disminuido, no porque hubiera resuelto la situación, sino porque no la había ignorado. 2 días después, poco antes de las 4 de la tarde, la puerta lateral se abrió lentamente. Thomas entró. Todavía se veía más delgado. Seguía caminando despacio, pero allí estaba. No fue directo a la caja. Primero recorrió la mitad del pasillo como solía hacerlo, casi recreando el ritual. Cuando finalmente se acercó, no recogió ningún producto. Simplemente se detuvo frente a ella. April no preguntó nada. Simplemente sacó el recipiente de la nevera portátil y lo puso sobre la encimera. No lo entendió de inmediato. Pensé que ya no vendrías, dijo en voz baja. Ella respondió simplemente, sin convertirlo en un discurso. Yo también. Sostuvo el contenedor con cuidado. No le dio las gracias con palabras, sino que se quedó allí unos segundos, sin prisa por irse. Era como si confirmara que ese pequeño espacio seguía existiendo. En los días siguientes, algo cambió en él. Ya no parecía simplemente alguien que recibía ayuda. Empezó a hablar más, aún poco, pero con naturalidad. Dijo que ayudaba a su madre con pequeños trabajos y que a veces se quedaba solo durante horas. No se quejaba, relataba lo sucedido. Abril se dio cuenta de que la comida nunca había sido solo sustento. Era seguridad, era la certeza de que, independientemente del resto del día, llegaría un momento de estabilidad. Con el paso de las semanas, otros empleados empezaron a llamar al chico por su nombre. El ambiente en la caja se volvió menos impersonal. Los clientes habituales también empezaron a saludarlo, no por lástima, sino por costumbre. Empezaron a producirse pequeños cambios, casi imperceptibles, en el comportamiento de la gente. Alguien pagaba por un artículo olvidado por otro cliente. Alguien llevaba las bolsas a una persona mayor sin que se lo pidiera. April observaba todo sin hacer comentarios. Ahora comprendía que el impacto de un gesto no era inmediato ni grandioso, era acumulativo. La repetición diaria había creado algo que nunca planeó, un punto de confianza en un espacio común. Una tarde, al final de su turno, Tomás se quedó unos minutos más de lo habitual. Parecía querer decir algo, pero no encontraba las palabras. Finalmente, le contó que había mejorado en la escuela porque podía prestar más atención en clase. No le explicó el motivo directamente, pero ella lo entendió. La estabilidad de una pequeña comida diaria había cambiado el resto de su día. Entonces se dio cuenta de algo más grande que cualquier gratitud. No era dependencia, era crecimiento. Esa noche,
Caminando a casa, Abril comprendió algo simple pero profundo. A veces la diferencia entre un día difícil y uno posible para alguien reside en algo tan pequeño que casi pasa desapercibido. Un gesto repetido, predecible y constante. Y fue en ese momento que dejó de pensar que solo estaba ayudando a un niño. Se dio cuenta de que ella también se había transformado. Su trabajo ya no consistía solo en registrar las compras. Se trataba de estar presente, prestar atención, tratar a cada persona como un individuo y no solo como parte de la fila. Ella no se lo dijo a nadie. No hacía falta. Al día siguiente, cuando abrió la caja y oyó que la puerta lateral se abría de nuevo alrededor de las 4 de la tarde, simplemente sonrió discretamente sin siquiera mirar. La previsibilidad había regresado, y con ella, una tranquilidad que ya formaba parte de su rutina diaria. Pasaron los meses en que Abril se diera cuenta de en qué momento la presencia de Tomás dejó de ser algo extraordinario para convertirse en algo natural de la vida cotidiana. Lo que antes era una expectativa se convirtió en una costumbre, y la costumbre le trajo una sensación de estabilidad que ella misma nunca había notado faltar. El mercado seguía siendo ruidoso, los carritos chocaban suavemente, los anuncios en los altavoces repetían promociones, la gente entraba apresuradamente a final de la jornada laboral. Pero cerca de su caja siempre había un pequeño intervalo de calma, casi un soplo de aire fresco en medio de la frenética rutina. Tomás ya no llegaba con tanta vacilación. Entró con más confianza, caminando directamente al pasillo junto a la caja, como si conociera bien el camino. A veces llevaba un cuaderno en la mochila, otras un libro de colegio. Algunos días se sentaba en un banco cercano mientras comía, observando discretamente el movimiento de la gente. No interfería con su trabajo, no molestaba a los clientes, simplemente permanecía allí como una presencia silenciosa. La naturalidad con la que llegó a ocupar ese espacio hizo que los empleados dejaran de encontrarlo extraño. El gerente, que antes había observado desde lejos, se dio cuenta de que no había problema. Al contrario, el ambiente parecía más relajado. Abril empezó a notar pequeños cambios en el comportamiento de la gente. Algunos clientes habituales empezaron a saludar al chico. Una señora mayor dejó una vez un paquete de galletas en el mostrador, diciendo solo que había comprado de más. Una pareja joven, al ver que estudiaba mientras esperaba, le entregó discretamente un sencillo estuche. Nada de esto fue anunciado, nada planeado. Las cosas simplemente empezaron a suceder, y precisamente por eso eran genuinas. Se cuidó de no convertirlo en caridad pública. Nunca expuso la situación, nunca la comentó en voz alta. Siempre servía la comida de la misma manera, como si fuera solo parte de su descanso, sin hacer un espectáculo. A Tomás, esto le parecía importante. Nunca mostró vergüenza, pero tampoco quiso llamar la atención. Lo que existía entre ambos no era caridad, era reconocimiento. Un día, durante una tarde particularmente concurrida, la fila para pagar era larga. Abril trabajaba con atención, revisando rápidamente los artículos, cuando notó que Tomás esperaba más lejos de lo habitual. No se acercaba, como si no quisiera estorbarla. Entre cliente y cliente, le hizo un pequeño gesto con la cabeza para indicarle que podía acercarse. Él se acercó lentamente y dejó su mochila cerca de la pared, esperando. Cuando la fila finalmente se acortó, ella le entregó el recipiente con su comida y regresó de inmediato a su trabajo. No dijo nada, pero su expresión de alivio dejó claro lo importante que era ese momento. Esa noche, en casa, reflexionó sobre algo nuevo. Por primera vez, percibió una verdadera responsabilidad. No una obligación impuesta, sino la consecuencia natural de un compromiso silencioso. No se trataba solo de ayudar cuando se acordaba. Ahora había alguien que contaba con ella. Esta conciencia no la asustó. Al contrario, le dio un significado inesperado a días que antes habían sido iguales. Unas semanas después, al llegar al trabajo, encontró a Tomás sentado en la acera frente al mercado. Era demasiado temprano para su hora habitual. Le explicó que tenía un examen en la escuela y que estaría allí todo el día, así que no podría venir a su hora habitual. Solo quería avisarle que no vendría. El detalle la impactó profundamente. Le preocupaba no parecer ausente sin explicación. Eso demostraba confianza. Preparó algo rápido allí mismo y lo entregó antes de que el mercado abriera por completo. El gesto fue simple, pero en ese instante se dio cuenta de que ya no era un encuentro casual. Era cariño mutuo. Con el paso de los días, ella empezó a preguntarle sobre la escuela. Él respondía con más franqueza, hablando de las materias que le gustaban, sus dificultades con las matemáticas y su interés por el dibujo. Un día trajo un papel doblado.
Era un dibujo sencillo, la caja del supermercado, el mostrador y una figura femenina detrás. No había muchos detalles, pero era claramente ella. Abril guardó el papel con cuidado en su bolso, más que cualquier documento importante. El entorno continuó cambiando de forma casi imperceptible. Los empleados comenzaron a tratarse con más paciencia. El guardia de seguridad empezó a saludar a los clientes por su nombre. Los conflictos menores disminuyeron. No había una explicación lógica clara, pero era como si la constancia de ese gesto diario hubiera alterado la percepción del espacio. Una tarde, mientras registraba sus últimas compras, el gerente se acercó discretamente. Imaginó que esperaba algún tipo de advertencia, quizás una prohibición definitiva. Sin embargo, simplemente observó a Tomás sentado cerca del pasillo y le dijo en voz baja que el chico no causaba problemas y que el mercado necesitaba más tranquilidad que reglas rígidas. No fue una autorización formal, sino una aceptación. Abril comprendió en ese momento que algo más grande estaba sucediendo. No porque mucha gente participara, sino porque nadie estaba siendo obligado a nada. Cada pequeña acción surgió espontáneamente. Tomás también había cambiado. Ya no tenía la mirada constante y cautelosa de su primera aparición. Empezó a charlar brevemente con algunos clientes, ayudándolos a empujar los carritos abandonados hasta la entrada y, a veces, a recoger las cestas desperdigadas. Nadie le pidió que hiciera esto, simplemente empezó a hacerlo. Era una forma silenciosa de retribuir, no por la comida, sino por el sentimiento de pertenencia. Una tarde llegó más alegre que de costumbre. Dijo que había sacado una buena nota en un examen importante. No lo celebró demasiado, pero sus ojos denotaban orgullo. Abril se dio cuenta de que el cambio no se limitaba a su rutina, sino a la confianza que empezaba a desarrollar en sí mismo. Las pequeñas palabras de aliento diarias le permitían centrarse en otros aspectos de su vida. Regresó a casa pensando que nunca había planeado nada de esto. No hubo una decisión consciente de emprender algo grande, solo un primer gesto repetido muchas veces. Esa constatación le infundió humildad. Los grandes cambios no siempre empiezan con grandes acciones. Una noche tranquila, al cerrar la caja, se dio cuenta de que ya no consideraba el trabajo solo un trabajo. Era el lugar donde ejercía una atención genuina. Las personas ya no eran solo clientes apresurados. Cada rostro tenía una historia, cada saludo un significado. El día mismo parecía más corto, no por las prisas, sino por un propósito. Al día siguiente, poco antes de la hora habitual, oyó unos pasos ligeros acercándose a la caja. Ni siquiera necesitó mirar para saber que era Tomás. Preparó la comida como siempre y la colocó en el mostrador. Tomás le dio las gracias con una breve sonrisa. Se sentó en el taburete cercano y abrió su cuaderno para estudiar mientras comía. Abril observó discretamente unos segundos y luego volvió al trabajo. La fila volvió a crecer, los ruidos volvieron, los anuncios repitieron promociones. Sin embargo, para ella, había una diferencia fundamental. Ahora ese lugar tenía historia. Y esa historia seguía escribiéndose cada día, sin prisas, sin anuncios, simplemente con la constancia de un simple cuidado. El comienzo del invierno trajo mañanas más frías y un ambiente diferente en el mercado. La gente llegaba antes, muchos aún con prisas antes de ir a trabajar, y su aliento creaba pequeñas nubes de vapor al hablar cerca de las puertas automáticas. Abril empezó a llevar la nevera portátil aún más segura dentro de su mochila para mantener la comida caliente, porque sabía que ese detalle le haría la diferencia a Tomás. El frío le puso de manifiesto realidades que antes podrían haber pasado desapercibidas, y empezó a notar que el chico siempre llegaba con las manos frías, frotándose discretamente los dedos antes de saludarla. Sin decir nada, una tarde colocó una sencilla taza térmica con una bebida caliente junto al recipiente. No convirtió el gesto en una explicación, simplemente se la entregó como si fuera algo natural. Él sostuvo la taza unos segundos antes de beber, absorbiendo el calor en sus manos. Fue un momento de silencio, pero su expresión decía más que cualquier palabra. No era solo consuelo físico, era cariño percibido. Poco a poco, otros pequeños gestos comenzaron a aparecer a su alrededor. La señora mayor que frecuentaba el lugar empezó a traer una pieza de fruta extra en su bolso y a dejarla en el mostrador sin hacer ningún comentario. Un repartidor, que pasaba allí todos los días, dejó una vez una sencilla bufanda doblada y solo pidió que se la diera a alguien que la necesitara. Abril comprendió de inmediato, pero mantuvo la discreción. Le entregó la bufanda a Tomás al final de su turno, diciéndole únicamente que alguien la había olvidado y que quizás le sería útil.
Él no preguntó de quién era. Solo le dio las gracias con una sonrisa contenida y se la colocó cuidadosamente alrededor del cuello. La naturalidad del proceso impidió que se convirtiera en una exposición. No se colocaron carteles ni se hicieron anuncios. Era como si el lugar hubiera desarrollado una especie de entendimiento silencioso entre quienes lo frecuentaban. El mercado siguió siendo un mercado, con compras y colas, pero también había un espacio donde las relaciones eran un poco más humanas. Una tarde, sin embargo, Avril notó algo diferente en el comportamiento de Tomás. Llegó más silencioso de lo habitual. No abrió su cuaderno ni miró a su alrededor. Tomó el contenedor y se quedó sentado sin comer inmediatamente. Ella terminó de atender a algunos clientes antes de acercarse discretamente y preguntar si todo estaba bien. Él tardó un rato en responder. Luego explicó que su madre había perdido un trabajo temporal y que estaban preocupados por los gastos de la semana siguiente. No pidió ayuda, solo explicó el motivo de su preocupación. April no hizo promesas impulsivas. Sabía que debía actuar con responsabilidad. Esa noche reflexionó mucho antes de tomar una decisión, pues no quería crear dependencia ni traspasar límites que pudieran avergonzar a su familia. Al día siguiente, habló con el gerente, no para pedirle permiso para una obra de caridad, sino para preguntarle sobre productos próximos a su fecha de caducidad que normalmente se desechaban según las normas sanitarias que permitían la donación. El gerente reflexionó un momento y accedió a apartar los artículos aún aptos para el consumo que ya no se venderían. Así que, discretamente, al final de la jornada laboral, empezó a llevarle bolsitas organizadas. No las repartía en público. Después de trabajo, caminaba hasta su casa y se las dejaba a su madre, explicándole siempre que eran alimentos que ya no se venderían. La mujer, inicialmente reticente, acabó aceptando con cierta gratitud, sobre todo al darse cuenta de que no había ninguna exposición ni comentario de los vecinos. Tomás no habló mucho del tema, pero su actitud cambió en los días siguientes. Parecía más tranquilo, volvió a estudiar mientras esperaba, y una tarde mencionó espontáneamente que quería terminar sus estudios y trabajar en algo relacionado con el diseño o la arquitectura. Avril lo escuchó sin interrumpir. Era la primera vez que hablaba con tanta claridad sobre el futuro. Pasó el tiempo, y el gesto inicial se repetía a diario. Avril empezó a darse cuenta de que ya no se trataba solo de satisfacer una necesidad inmediata. La estabilidad creada le permitió al niño pensar más allá del presente. Empezó a quedarse unos minutos después de comer para terminar las tareas, y ella, siempre que podía, le ayudaba con matemáticas básicas entre clientes. No eran lecciones formales, solo explicaciones rápidas, pero le marcaban la diferencia. El mercado también observaba. Algunos clientes habituales empezaron a dejar cuadernos o bolígrafos sencillos sin comentar nada. El guardia de seguridad trajo una vez una pequeña calculadora usada. No se anunció nada, no se pidió nada. Las cosas simplemente aparecieron y se aceptaron con naturalidad, como si todos comprendieran el límite de ayudar sin entrometerse. April empezó a sentir algo nuevo, un orgullo silencioso, no orgullo de sí misma, sino de ver el verdadero crecimiento de otra persona. El chico que solía llegar con cautela ahora sonreía al entrar, saludaba a los empleados, preparaba canastas espontáneamente y, siempre antes de irse, les daba las gracias con un gesto de la cabeza, sin pretensiones. En una tarde particularmente concurrida, un cliente apresurado dejó caer monedas cerca de la caja registradora. Tomás, que estaba sentado, se levantó de inmediato, las recogió y se las entregó al hombre. El cliente le dio las gracias distraídamente y se fue, pero Avril comprendió la importancia de aquello. No solo estaba allí recibiendo algo, estaba participando del ambiente. Esa noche, de camino a casa, reflexionó sobre cómo un gesto repetido se había transformado en continuidad. No hubo un momento específico de cambio, hubo permanencia. La constancia había generado confianza, y la confianza permitió el crecimiento. Unos días después, al terminar su turno, Tomás se quedó cerca de la caja registradora más tiempo del habitual. Parecía querer decir algo importante. Después de que se fuera el último cliente, mencionó que su escuela lo había invitado a participar en una actividad de dibujo en otra institución y que estaba nervioso. Avril lo escuchó atentamente y simplemente le dijo que debía ir, no por obligación, sino porque era una oportunidad. Le preguntó si creía que podría lograrlo. Ella respondió con calma que llevaba mucho tiempo haciéndolo, pero que aún no se había dado cuenta. La frase no fue una exageración, sino una simple afirmación. El efecto fue inmediato. Sonrió, quizá por primera vez con plena confianza.
Al día siguiente no apareció a la hora de siempre. Abril sintió esa sensación de espera de nuevo, pero esta vez no era preocupación, era anticipación. Cuando por fin llegó, más tarde esa noche, traía una hoja de papel doblada. Se la entregó sin decir mucho. Era un dibujo nuevo, más detallado, que mostraba la caja del supermercado, la gente a su alrededor y a ella al fondo. Esta vez había más trazos, más seguridad en las líneas. Guardó cuidadosamente el papel dentro de su diario. No dijo mucho, solo le dio las gracias. No hacía falta decir nada más. Ambos entendieron el significado. Al cerrar el mercado esa noche, Abril se dio cuenta de que el gesto inicial seguía siendo el mismo, entregar una comida sencilla, pero el resultado ya era completamente diferente. No se trataba solo de ayuda diaria, era una transformación silenciosa, construida sin prisas, y entendió algo esencial. Algunas historias no crecen por grandes acontecimientos, crecen porque alguien decide no interrumpir un pequeño acto de cuidado. Con el paso de las semanas, Abril empezó a darse cuenta de que el mercado ya no era solo un lugar de paso para ella. Había adquirido una dimensión emocional que antes no existía. Los sonidos repetitivos de los lectores de códigos de barras, el ruido constante de las puertas automáticas e incluso el eco lejano de los carritos de la compra en el estacionamiento se convirtieron en parte de una rutina que ahora tenía sentido. No era solo trabajo, era el punto de encuentro donde los pequeños cambios se acumulaban casi invisiblemente. Tomás también parecía más consciente de su espacio allí. Siempre llegaba unos minutos después de terminar las clases, sin la vacilación de los primeros días. Saludaba al guardia de seguridad. Caminaba por los pasillos sin prisa y se colocaba cerca de la caja con la naturalidad de quien ya no se siente fuera de lugar. La mochila ya no le pesaba sobre los hombros. A menudo abría su cuaderno incluso antes de recibir la comida, como si hubiera aprendido que ese momento también podía aprovechar para estudiar. Abril lo observaba discretamente mientras atendía a los clientes. Se dio cuenta de que no solo esperaba, estaba aprovechando su tiempo. Algunos días hacía ejercicios de matemáticas, otros dibujaba pequeñas figuras en los márgenes de su cuaderno. Una tarde se dio cuenta de que los dibujos ya no eran simples garabatos. Había perspectiva, líneas precisas, un intento de representar el espacio circundante. Dibujaba estantes, gente empujando carritos e incluso la propia puerta del supermercado. Sin interrumpir su trabajo, empezó a reunir hojas en blanco y lápices que tenía en casa. No se los entregó todos de golpe. Poco a poco, fue colocando un objeto junto a la comida, siempre con sencillez, como si fuera algo sin importancia. Él lo recibió con un brillo discreto en los ojos, guardándolo todo con cuidado en su mochila. No hizo preguntas, quizá entendiendo que el valor residía precisamente en la ausencia de explicaciones formales. Un día, durante una hora de poca actividad, un profesor que solía comprar allí se quedó un rato en la caja. Mientras esperaba su recibo, vio el cuaderno abierto en el banco junto a él. Se disculpó y miró los dibujos. Al principio, Tomás dudó, pero el hombre comentó con sinceridad que tenía talento y le preguntó si le gustaba dibujar edificios. El niño respondió que sí, que le gustaba imaginar casas y calles. El profesor le sugirió que siguiera practicando y mencionó que había concursos escolares de dibujo técnico sencillo para alumnos mayores. No era una promesa, solo una guía. Tras salir, Tomás se quedó unos segundos mirando su cuaderno antes de cerrarlo. Abril se dio cuenta de que esta conversación tuvo mayor impacto que cualquier cumplido casual. Por primera vez, alguien ajeno a ese pequeño círculo había reconocido una de sus habilidades. Esa noche reflexionó sobre cómo surgen oportunidades cuando alguien tiene un punto de apoyo mínimo. No era solo la comida, era el espacio seguro que le permitía permanecer allí el tiempo suficiente para ser visto. Los días siguientes siguieron con la rutina habitual, pero Tomás despertó un nuevo entusiasmo. Empezó a dibujar más, a menudo incluso después de comer. Se sentaba a observar el movimiento e intentaba reproducir lo que veía en el papel. Gente entrando, carritos de compra alineados, la cola formándose y dispersándose. Abril notó que prestaba atención a detalles que pocos observaban. Mientras tanto, el mercado también empezaba a reconocer su presencia con naturalidad. Los empleados ya lo saludaban por su nombre. El almacenista a veces le preguntaba cómo le iban los estudios. El guardia de seguridad dejaba una silla más cómoda cerca de la caja en los días fríos. Nada era oficial, pero era una muestra de aceptación. Una tarde me trajo una pequeña preocupación. Tomás llegó más tarde de lo habitual. Abril intentó mantener su rutina, pero notó su ausencia. Solo casi al final de su turno llegó
visiblemente cansado. Explicó que se había quedado después de clase para terminar un proyecto escolar grupal y no había podido salir temprano. Se disculpó por llegar tarde. La petición la sorprendió. Respondió que no necesitaba justificarse, pero se dio cuenta de algo importante. Él no quería perderse esa reunión diaria. Se había convertido en parte de su día tanto como el de ella. Con el tiempo, Avril empezó a confiar más en la estabilidad de la situación. Ya no sentía el miedo constante de que algo la interrumpiera abruptamente. Comprendió que, aunque algún día terminara, lo que había construido permanecería en su vida. Esta certeza le trajo paz mental. En una tarde lluviosa, el negocio andaba lento. El agua goteaba por las puertas de cristal y entraban pocos clientes. Tomás se sentó cerca de la caja registradora y abrió un nuevo dibujo. Esta vez lo mostró espontáneamente antes de guardarlo. Era una representación del mercado visto desde fuera, con gente entrando y saliendo. Reconoció detalles precisos, incluido el pequeño letrero luminoso sobre la entrada. Ella lo elogió sin exagerar, simplemente señalando que había mejorado mucho. Él respondió que quería seguir estudiando para trabajar en algo que implicara construir lugares donde la gente se sintiera bien. La frase era simple, pero tenía una intención. Ya no se refería solo al presente. April se dio cuenta de que este cambio era la mayor consecuencia del gesto inicial. No había sido planeado, no se había enseñado directamente. Surgió porque alguien tenía un mínimo de estabilidad para imaginar el futuro. Al final de la jornada laboral, guardó el dibujo en su agenda. Ya había varios aquí. No eran simples hojas de papel, eran registros de crecimiento. De camino a casa, comprendió algo que antes no había captado con claridad. Ayudar a alguien no significa resolverle toda la vida, sino permitirle continuar su camino. Y en ese momento, eso parecía exactamente lo que estaba sucediendo. Al día siguiente, cuando abrió la caja y ordenó el cambio, ya sabía que en algún momento de la tarde oiría pasos ligeros acercándose. No era una expectativa ansiosa, sino una certeza serena. El simple encuentro seguiría ocurriendo, y cada repetición reforzaba algo que ninguno de los dos había planeado al principio. La rutina del mercado parecía la misma para quienes entraban solo a comprar algo rápido e irse, pero para quienes se quedaban allí todo el día, cada detalle importaba. El ruido constante de los carritos de la compra cruzando los pasillos, el pitido repetitivo del lector de códigos de barras, el sonido de las bolsas al abrirse y llenarse. Todo formaba un fondo continuo que, después de unas horas, dejaba de percibirse conscientemente. Aún así, para Elisa, cada mañana era diferente desde que el niño había empezado a aparecer con frecuencia. No siempre llegaba a la misma hora. A veces aparecía justo después de empezar su turno, cuando aún había pocos clientes y el sol se filtraba por las puertas automáticas, proyectando una franja de luz sobre el suelo pálido. Otras veces aparecía casi a final de la tarde, cuando las filas se hacían más largas y la gente parecía más impaciente. Pero había una constante. Siempre observaba antes de acercarse a la caja. No era solo timidez, era como si estuviera comprobando si el espacio seguía siendo seguro. Elisa lo notaba con el paso de los días. Incluso antes de verlo directamente, reconocía su presencia por su comportamiento. El chico se detenía cerca de la sección de bebidas, fingía curiosear, luego caminaba lentamente por el pasillo de las galletas y finalmente se acercaba a la caja con el mismo aire de quien no quería molestar a nadie. Nunca traía muchas cosas, a veces solo un paquete pequeño, a veces nada. Ella ya no le preguntó si tenía dinero. Aprendió a actuar con naturalidad, incluyendo pequeños alimentos en las compras de otros clientes o haciendo pasar discretamente artículos sencillos como si fueran parte de una promoción. Una barra de pan, una pieza de fruta, una botellita de leche. Siempre cosas fáciles de ocultar y fáciles de explicar si alguien se daba cuenta. Pero lo que más la conmovió no fue el hambre evidente, fue su cuidado al recibirlo. El chico nunca lo tomó de inmediato. Primero miró a su alrededor, luego a ella, y solo cuando se dio cuenta de que nadie le prestaba atención lo aceptó, con un movimiento rápido y casi silencioso, metiendo todo dentro de la desgastada mochila que llevaba. Ella empezó a notar otro detalle. Él no estaba comiendo allí. Incluso cuando recibía algo ya hecho, nunca lo abría dentro del mercado. Siempre se iba primero, como si no quisiera dejar rastro, como si estuviera acostumbrado a no ser visto. Esto empezó a ocupar sus pensamientos más allá del trabajo. En casa, mientras organizaba sus propias cuentas o preparaba su propia cena sencilla, su imagen regresaba, no como una preocupación exagerada, sino como una pregunta constante sin respuesta.
No era solo un niño sin dinero para comprar el almuerzo. Había algo más grande, no exactamente visible, pero perceptible en su postura, en el cuidado con cada movimiento, en la forma en que observaba a los adultos antes de acercarse. Unos días después, se produjo un pequeño cambio. Llegó antes de lo habitual, incluso antes de que muchos empleados estuvieran completamente preparados. El mercado aún estaba organizando las cajas registradoras y los pasillos estaban parcialmente vacíos. Elisa estaba revisando los artículos de una señora cuando notó que el chico estaba parado justo frente a ella, no en el pasillo lateral como siempre. No llevaba nada. Se quedó allí, en silencio, sujetando la correa de su mochila, sin preguntar, sin hablar. Ni siquiera parecía saber exactamente qué hacer. Simplemente esperó. Cuando el cliente terminó, Elisa dedicó unos segundos a organizar las facturas en la caja para crear un aspecto natural. Discretamente, sacó una barra de pan empaquetada y un pequeño cartón de leche del compartimento inferior y los metió en una bolsa sencilla, empujándola hasta el borde del mostrador sin mirarla directamente. No lo entendió de inmediato. Por primera vez, notó una vacilación diferente. No era vergüenza, era algo más cercano a la incertidumbre. El chico miró la bolsa y luego a ella como si intentara comprender algo que no se entendía en ese simple gesto. Solo entonces habló en voz baja. ¿No vas a preguntarme nada? La pregunta quedó suspendida entre ellos y tuvo más peso que cualquier petición. Elisa comprendió en ese instante. Estaba acostumbrado a las condiciones, acostumbrado a favores que exigían algo a cambio, aunque fueran solo explicaciones, historias o justificaciones. Ella respondió con la misma actitud tranquila que usaba cuando trataba con cualquier cliente. No es necesario. Se quedó allí unos segundos más y luego recogió la bolsa, pero no se fue inmediatamente. Se quedó allí, mirando fijamente el mostrador, como si memorizara ese momento. Luego se fue. Ese día, a Elisa le llevó más tiempo retomar su ritmo de trabajo habitual. El mercado seguía lleno, la gente se quejaba de los precios, preguntaba por las promociones y pedía cambio, pero su atención siempre volvía a esa pregunta. Se dio cuenta de que, para él, no se trataba solo de la comida, se trataba de la ausencia de exigencias. Y eso explica muchas cosas. En los días siguientes, su comportamiento cambió ligeramente. Ya no se limitaba a pasar a comprar algo e irse rápidamente. Empezó a quedarse unos minutos más, siempre a distancia, sentado cerca de las máquinas expendedoras o de las taquillas. No molestaba a nadie, no pedía nada, no intentaba llamar la atención. Simplemente se quedaba, como alguien que necesitaba estar seguro de que ese lugar seguía existiendo. Una tarde, durante un momento de calma entre la multitud, Elisa notó que llevaba allí más tiempo del habitual. El niño observaba a la gente ir y venir con curiosidad, pero con calma. No parecía esperar a nadie en particular. Parecía simplemente descansar. Y ahí comprendió algo sencillo. Quizá aquel mercado no era solo un lugar donde conseguir comida. Quizás era el único lugar donde nadie lo echaría por quedarse. Ella no dijo nada. No preguntó. No intentó acercarse a él directamente. Simplemente siguió trabajando, permitiéndole quedarse allí en silencio todo el tiempo que necesitara. Sin darme cuenta, algo nuevo comenzaba a formarse. Aún no era amistad, ni confianza plena. Era algo más básico, un punto fijo. Para él, aquella caja registradora ya no era solo un lugar donde hacer compras. Se convirtió en un lugar donde, al menos durante unos minutos al día, podía dejar de preocuparse. Con el paso de las semanas, la presencia del chico dejó de ser un hecho aislado y se convirtió en parte del ritmo invisible de los días de Elisa. El mercado seguía abarrotado, predecible, repetitivo para cualquier forastero, pero para ella, cada día estaba marcado por pequeñas y silenciosas expectativas. Había mañanas en las que llegaba, organizaba la caja, comprobaba el cambio, limpiaba la cinta transportadora con alcohol e, incluso antes del primer cliente, echaba un vistazo discreto a la puerta automática. No porque esperara algo extraordinario, sino porque, sin darse cuenta, había empezado a considerar el simple hecho de que pareciera importante. Se mantuvo discreto, aunque menos tenso. Seguía observando antes de acercarse, pero ahora no parecía evaluar el peligro. Solo parecía comprobar si ella estaba allí. A veces entraba, recorría el primer pasillo, miraba hacia las cajas registradoras. Al verla, se acercaba sin prisa. Otras veces, simplemente pasaba, saludaba con la cabeza y se marchaba unos minutos después, como si ese pequeño gesto fuera suficiente.
Elisa se dio cuenta de que ya no era solo su ofrenda. Una especie de reconocimiento silencioso estaba surgiendo entre ellos. Él nunca pedía comida, y ella nunca mencionaba directamente que estaba mal. Todo ocurría con una naturalidad que se fue construyendo poco a poco, sostenida por gestos mínimos y la ausencia de preguntas. Un día lluvioso, el negocio bajó drásticamente. Poca gente salía de sus casas y la tarde se sentía más tranquila de lo habitual. Las gotas de lluvia golpeaban el cristal de la entrada, creando un sonido constante que ahogaba el resto del mercado. Elisa estaba registrando los artículos de un cliente cuando vio al chico entrar completamente empapado, con la ropa oscura empapada y el pelo pegado a la frente. Esta vez no intentó ocultarlo. Se quedó cerca de la caja, sin deambular por los pasillos, temblando discretamente. Terminó de atender a los clientes y, mientras fingía reorganizar los paquetes, cogió una toalla de papel más gruesa, usada en la panadería del local, y la colocó sobre el mostrador, junto con una taza de chocolate caliente que había comprado en el mismo mercado minutos antes de su turno. «Puedes llevártelo», dijo simplemente. Dudó menos de lo habitual. Tomó primero la toalla y se secó las manos con cuidado, como si ese objeto tuviera más valor del que realmente tenía. Luego sostuvo el vaso, acercándolo a su cara antes incluso de beber, disfrutando del vapor caliente. No dijo nada, pero, por primera vez, no se fue inmediatamente. Se sentó en un banco cerca de la zona de carritos de compra y permaneció allí, sosteniendo la taza entre las manos, observando la tranquila actividad de la tarde lluviosa. Había algo diferente en su postura. No era alguien que esperaba a que pasara la lluvia. Era alguien que descansaba. Elisa se dio cuenta entonces de que su preocupación ya no era solo alimentarlo. Empezó a observar pequeñas señales con más atención. Su ropa siempre era la misma. Su mochila siempre estaba llena pero nunca abierta. La ausencia total de alguien buscándolo. Nunca aparecía. Ningún adulto lo llamaba a la puerta. Nunca parecía tener prisa por regresar a ningún sitio. Una pregunta empezó a surgir en su interior, persistente, pero evitó formularla en voz alta. No quería asustarlo. No quería romper la confianza silenciosa que habían forjado. Días después, al anochecer, algo finalmente cambió. El mercado estaba más concurrido de lo habitual. Largas filas, clientes impacientes, empleados corriendo entre las cajas, abriendo nuevos puestos. Elisa trabajaba con rapidez, casi mecánicamente, concentrada en los códigos de barras, cuando vio al chico esperando junto a la caja, pero esta vez con un solo artículo, un pequeño paquete de arroz. Lo colocó en la cinta de correr. Ella registró la transacción con normalidad, esperando la reacción que siempre llegaba, el momento en que él se quedaba sin palabras por no tener dinero. Pero antes de que pudiera actuar como en otras ocasiones, él abrió su mochila y sacó unas cuantas monedas cuidadosamente contadas. Los colocó uno por uno sobre el mostrador. La cantidad no fue suficiente, lo sabía. Ella también lo sabía, pero había algo nuevo allí. Estaba tratando de pagar. Elisa miró las monedas, hizo una breve pausa y luego, discretamente, añadió el resto con algunas monedas de su propio bolsillo, sin registrar ninguna discrepancia en el sistema. Entregó el recibo junto con la bolsa. No lo entendió de inmediato. Miró primero las monedas que ya no estaban en el mostrador, luego a ella. No había vergüenza en su rostro. Había algo cercano al alivio, pero también determinación. Conseguí un trabajo, dijo en voz baja. Esa fue la primera información real que dio sobre sí mismo. No preguntó dónde. Simplemente respondió con una leve sonrisa. Me lo imaginé. Él asintió, sosteniendo la bolsa con cuidado, como si el arroz fuera más que solo comida, fuera una prueba de algo importante. Antes de irse, todavía de pie allí, volvió a hablar. No quiero simplemente seguir recibiendo. La frase era sencilla, pero encerraba una necesidad profunda. Quería dignidad, no solo ayuda. Elisa comprendió en ese momento que todo lo que había hecho hasta entonces le había permitido alcanzar algo más grande de lo que había imaginado. No era dependencia lo que estaba creando. Era la seguridad suficiente para que pudiera empezar a caminar sola. Cuando él se fue, ella continuó atendiendo a sus clientes como siempre, pero por dentro sentía una nueva tranquilidad. Por primera vez, no solo se preguntaba si él aparecería al día siguiente. Ella empezó a creer que, independientemente de lo que pasara, él ya estaba cambiando su propio camino. Y también se dio cuenta de algo inesperado. Ese pequeño gesto inicial, tan sencillo que parecía casi insignificante el primer día, se había transformado en una presencia constante en su vida. No como una gran responsabilidad,
sino como la silenciosa certeza de que los pequeños gestos llegan a lugares invisibles. Esa noche, al cerrar la caja, no pensó en su cansancio ni en su sueldo de fin de mes. Solo pensó que quizá, sin darse cuenta, también la estaban ayudando, porque por primera vez en mucho tiempo sintió que su trabajo tenía un significado más allá de la rutina. En los días siguientes, Elisa se dio cuenta de que algo sutil había cambiado entre ellos. No era un cambio evidente para un observador externo. El mercado seguía siendo ruidoso, los clientes seguían quejándose de los precios, los carritos de la compra seguían crujiendo por los pasillos, pero para ella, la rutina ya no era exactamente la misma. Antes, la preocupación estaba cargada de incertidumbre. No sabía si el niño aparecería, si había comido, si estaba bien. Ahora, al verlo entrar por la puerta automática, había otra sensación mezclada con la tensión, un orgullo silencioso. Empezó a llegar a última hora de la tarde, casi a la misma hora. Ya no se quedaba solo cerca de la caja. A veces recorría los pasillos observando los productos con más calma, como quien empieza a elegir, no solo aceptar. Seguía comprando poco, casi siempre artículos básicos, pero su forma de gestionar sus compras era diferente. Ya no había ese excesivo cuidado de quien teme perder algo raro. Había responsabilidad. Elisa también empezó a notar señales físicas. Su ropa, aunque sencilla, estaba más limpia. Su cabello, antes siempre despeinado, parecía mojado como si lo hubieran lavado recientemente. Y su mirada, antes constantemente alerta, ahora se detenía unos segundos más en las cosas, como quien por fin no necesitara andar corriendo de un lado a otro todo el tiempo. Aún así, ella seguía evitando hacer preguntas directas. Había un acuerdo tácito entre ellos. Él le ofrecía información poco a poco, y ella la aceptaba a su propio ritmo. Una tarde, cuando el negocio se agotaba cerca de la hora de cierre, se acercó a la cajera con solo un panecillo envuelto. Lo colocó en la cinta transportadora y esperó. Cuando ella lo escaneó, volvió a pagar con monedas, pero esta vez había suficiente dinero. Ella le dio el cambio. No se fue inmediatamente. Se quedó allí, sosteniendo el paquete, como si quisiera decir algo, pero aún no hubiera encontrado la manera. «Está cerca de aquí», dijo finalmente en voz baja. Ella entendió que continuaba la conversación que había iniciado días antes. ¿El trabajo? Él asintió. Luego contó, sin entrar en muchos detalles, que ayudaba a un hombre en un pequeño taller a pocas calles del mercado. Limpiaba herramientas, organizaba piezas y barría el suelo al final del día. Recibía poco sueldo, pero lo recibía todos los días. Y, más importante que el dinero, parecía haber encontrado un lugar donde no lo ignoraba. Mientras hablaba, no la miraba directamente, mantenía la vista fija en el mostrador, pero su voz ya no denotaba vergüenza. Era la voz de alguien que explicaba algo importante sobre sí mismo. Elisa escuchó sin interrumpir. No lo elogió en exceso, no mostró compasión, no hizo preguntas indiscretas. Simplemente escuchó, y eso parecía ser justo lo que necesitaba. La semana siguiente, un acontecimiento inesperado reveló cuánto había crecido ya esa relación. Una clienta habitual, conocida por quejarse de todo, se fijó en el chico que esperaba junto a la cajera mientras Elisa terminaba de atender a otra clienta. Lo miró con recelo y comentó en voz bastante alta: «Este chico está aquí todos los días. ¿Ahora dejas entrar a cualquiera?» El comentario no tenía un tono agresivo, pero conllevaba un juicio claro. El chico retrocedió de inmediato, listo para irse. Elisa terminó de atenderlo, le entregó el recibo. Antes de que pudiera irse, gritó: «¿Puedes esperar un momento?» Luego miró directamente al cliente y respondió con calma: «Es un cliente como cualquier otro». No hubo discusión, solo un silencio incómodo. La mujer recogió sus compras y se fue sin continuar. El chico permaneció inmóvil unos segundos. No les dio las gracias ni hizo ningún comentario. Pero algo en su expresión cambió profundamente. No era solo gratitud, era el reconocimiento de que alguien lo había defendido sin exponerlo. Cuando finalmente recogió su compra y se fue, miró hacia atrás antes de que la puerta se cerrara. Un gesto rápido, casi imperceptible, pero que significó mucho más para Elisa que cualquier palabra. Esa noche, pensó mucho en lo sucedido. Se dio cuenta de que, en algún momento, había dejado de actuar solo por impulso para ayudar. Ahora había una verdadera implicación emocional, y eso le trajo una nueva preocupación. No quería que dependiera de ella para siempre. Quería que siguiera adelante sin necesitar ese apoyo. Pasaron los días y el niño empezó a llegar un poco más tarde, casi siempre cerca de la hora de cierre. A veces traía una bolsita de papeles de
Una noche, la dejó en el mostrador antes de comprar nada. Dentro había 2 tornillos dispuestos sobre un trozo de cartón. ¿Sobró?, explicó. Pensé que podrías usarlo en casa. El objeto no le servía de mucho, pero lo aceptó como si fuera importante, porque lo era. Era la primera vez que le ofrecía algo. Entonces se dio cuenta de que la relación había alcanzado un equilibrio. Ya no era solo dar, era un intercambio. Todavía simple, todavía silencioso, pero genuino. Unas semanas después, llegó el momento que marcaría definitivamente su historia. Llegó antes de lo habitual, sin mochila. Se acercó a la caja con paso firme, pero nervioso. No traía ningún producto. Yo, tal vez ya no venga todos los días, dijo. Ella no mostró sorpresa, aunque le dolía el corazón. Explicó que el dueño del taller le había ofrecido dormir en una pequeña habitación al fondo. No era grande ni cómoda, pero significaba algo enorme. Un lugar permanente donde dormir. Por primera vez, lo comprendió por completo. No solo tenía hambre cuando lo conoció, era un indigente. El silencio entre ambos no era triste, era maduro. Era el silencio de algo que había cumplido su propósito. Eso es bueno, dijo ella. Él asintió. Seguiré pasando por aquí de vez en cuando. Ella sonrió. El mercado no va a ninguna parte. Dudó unos segundos antes de terminar. Yo tampoco lo olvidaré. Y se fue. Esa noche, Elisa cerró la caja como siempre, pero sintió que una etapa había terminado. No era una pérdida, era la culminación. Se dio cuenta de que su pequeña acción inicial no había creado dependencia ni una obligación permanente. Había servido de puente, breve, pero suficiente para superar un momento difícil. Al apagar las luces de la caja y salir del mercado, no se sintió vacía, sintió paz, porque entendió algo simple. A veces la ayuda más importante no es la que mantiene a alguien cerca, sino la que le permite a esa persona irse. Y, por primera vez desde que lo conoció, no se preguntó si volvería al día siguiente. Ella solo esperaba que él estuviera bien. Parte 9. Final. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos para Elisa. No porque algo hubiera cambiado en el mercado. Al contrario, todo seguía igual. Las puertas automáticas seguían abriéndose y cerrándose sin parar. El escáner seguía pitando al mismo ritmo. Los niños seguían pidiendo dulces a sus padres mientras estos se quejaban del precio de sus compras. La rutina no había disminuido ni un segundo, pero aún así había una ausencia que solo ella percibía. Durante meses, casi sin darse cuenta, sus ojos habían aprendido a buscar automáticamente una figura específica entre la gente que entraba al establecimiento. Ahora, incluso sin admitirlo, seguían buscando. El primer día pensó que era demasiado pronto. El segundo, concluyó que probablemente estaba ocupado con su nuevo trabajo. El tercero, empezó a aceptar que su vida iba como debía, lejos de allí. Y esto, curiosamente, no me trajo una profunda tristeza. Me trajo algo más difícil de explicar. Una sensación de logro mezclada con un anhelo ligero, casi sereno. Pasaron algunas semanas. Ella ya no lo esperaba. Fue entonces cuando, una tarde de sábado cualquiera, precisamente el día más ocupado de la semana, ocurrió algo que la tomó completamente desprevenida. La fila era larga. El cajero no se detuvo ni un segundo. La gente impaciente miraba sus relojes. Los carritos amontonaban. Los paquetes se caían. Los niños lloraban. Elisa trabajaba de forma automática, concentrada en escanear rápidamente los productos para evitar quejas. Entre cliente y cliente, levantaba la vista solo por costumbre. Y lo vio. No estaba cerca de la caja. No estaba allí mirando. Estaba en la fila, con una pequeña cesta de la compra en la mano. Por un momento pensó que había cometido un error. Pero no, era él, pero diferente. Su postura era más firme, sus hombros menos encorvados, su ropa sencilla pero claramente nueva. No cara, simplemente escogida con esmero. Llevaba el pelo corto. Y, lo más importante, su expresión. La constante preocupación de alguien que mide cada movimiento para no molestar a los demás había desaparecido. Esperó su turno como cualquier otro cliente. Elisa sintió una opresión inmediata en el pecho, seguida de un alivio inesperado. Cuando por fin llegó a la caja, colocó algunos artículos básicos en la cinta transportadora: arroz, huevos, leche y un paquete de galletas. No eran compras grandes, pero sí artículos cuidadosamente seleccionados. Pagó con billetes, no con monedas. Ella documentó todo manteniendo una compostura profesional, aunque por dentro estaba profundamente emocionada de una manera que era difícil de ocultar.
Estás trabajando muy duro, comentó en voz baja. Él asintió. Ahora todos los días. Hubo una pausa breve y cómoda. Luego tomó una bolsa aparte de la cesta y la colocó sobre el mostrador. Esto es para ti. Dentro había un pastel pequeño y sencillo, del tipo que se consigue en cualquier panadería de barrio, todavía caliente. Ella se sorprendió. Eso no era necesario. Él respondió con una indiferencia que ella nunca había visto en él antes. Antes dijiste que no era un favor, era solo comida. Así que esto tampoco es un favor. Es solo un pastel. Ella no pudo contener su sonrisa. Por primera vez, no había desigualdad entre ellos. Ya no se trataba de que uno ayudara y otro recibiera. Eran simplemente dos personas compartiendo un gesto. Gracias, dijo ella. Recogió las compras, pero no se fue inmediatamente. He conseguido ahorrar, explicó. Y el dueño del taller me ha dicho que si sigo así, el año que viene podré empezar a aprender a trabajar con motores. Se dio cuenta de que ese era el verdadero motivo de la visita, no mostrar gratitud, sino compartir el progreso. Lo lograrás, respondió. Pareció considerar algo durante unos segundos y luego terminó. Ese día, no preguntaste nada. Creo que por eso pude quedarme. Ella entendió exactamente lo que quería decir. No fue la comida lo que cambió su rumbo. No fue que lo trataran como un problema. El movimiento detrás de él aumentó, y otros clientes esperaban. Se dio cuenta y solo asintió levemente antes de alejarse. No hubo una larga despedida. No fue necesario esa noche. Después de la hora de cierre, Elisa llevó el pastel a la pequeña sala de descanso de personal. Lo compartió con sus compañeros, pero se quedó con un trozo más pequeño. Se sentó solo unos minutos antes de irse y contempló ese sencillo trozo en el plato desechable. Y entonces comprendió algo que no había entendido al principio de la historia. Ella siempre creyó que había ayudado a un niño hambriento, pero no fue exactamente eso. Le había ofrecido normalidad a alguien que no la había recibido en mucho tiempo. Y, a cambio, recibió la silenciosa confirmación de que pequeños gestos pueden realmente alterar trayectorias enteras sin que nadie se dé cuenta en el momento en que ocurren. Unas semanas después, casi a finales de año, regresó, esta vez brevemente, solo para mostrar una insignia temporal de taller con su nombre escrito correctamente por primera vez. No duró más de 2 minutos, y eso fue suficiente. Con el paso de los meses, las visitas se volvieron menos frecuentes, como debía ser. Ya no necesitaba ese apoyo, y esa era precisamente la prueba de que todo había salido bien. Años después, quizá ni siquiera recuerde cuántos días pasó en ese mercado. Quizá solo recuerde una fila de caja específica, donde nunca lo trataron como una molestia. Y para Elisa, eso fue suficiente, porque algunas historias no terminan con despedidas emotivas ni grandes acontecimientos. Terminan cuando ya no son necesarias. Cuando apagó las luces de la caja registradora aquella última noche antes de las vacaciones de fin de año, se dio cuenta de que ya no estaba mirando la puerta, esperando que alguien entrara. Ella simplemente trabajaba, y ella sonrió sin darse cuenta. Si esta historia te conmovió de alguna manera, cuéntanos en los comentarios qué parte te conmovió más. Esto ayuda al canal a seguir ofreciéndote historias como esta. Y si disfrutas de este tipo de narrativa, no olvides darle a me gusta y suscribirte, porque siempre hay una nueva historia esperando ser escuchada.